En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Después de un maravilloso domingo en el que aprendimos, ¿qué aprendimos? A ver si se acuerdan. Porque mucha gente cuando sale de la iglesia ya no se acuerda. ¿Qué bueno la lectura? Pues hoy es la conmemoración de los santos inocentes. Oye. De la familia, la Sagrada Familia. Sí, oye, de los santos inocentes, pero coincidió con la Sagrada Familia. Y le dan privilegio a la Sagrada Familia, ¿no? Son las tres en esta octava de Navidad. Vemos la muerte del mártir el viernes de San Esteban, y luego Juan Evangelista, el discípulo amado, y luego hoy a todos los niños pues, que fallecieron, especialmente allá en la persecución cuando el niño Jesús nació, ¿no? Y coincide todo. Qué bueno que se acuerdan, porque a veces le preguntas a una persona que sale de la iglesia, a ver qué te pareció el Evangelio. Y ya no se acuerda. Saliendo de la iglesia. El diablo te roba. Y si te roba la palabra es porque sabe muy bien que en la palabra puedes encontrar gozo, paz y felicidad. Como la que vamos a encontrar ahorita el día lunes, a ver qué Dios nos va a enseñar. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar bien y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla se plante de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de las personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén. Evangelio del día hoy, lunes 29, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. ¿Quién dice que permanecer en él debe caminar como él caminó? Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenía desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 95, del 1 al 6. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecir su nombre. Alégrese el cielo y la tierra, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, cantad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. Alegre es el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alegre es el cielo y goce la tierra. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 2, del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que guardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, y a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que decía el Simeón del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para muchos en Israel, para que caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que aprendieron? Bueno, pues que aquí está muy claro que si lo que yo digo te conduce a la oscuridad, pues quiere decir que no estoy caminando conforme a los mandamientos del Señor Jesús. Los mandamientos de Dios. Hijo. Que la luz brilla, la luz para alumbrar las naciones, que nos invita a bendecir al Señor, nos invita a bendecir su nombre, anunciando su salvación cada día, y debemos proclamar su gloria y sus maravillas entre todos los pueblos, pues reconociendo que es grande, digno de alabanza y temible. Hay muchas enseñanzas de todo, porque el Salmo 97, creo es 96-97, no, perdón, el 95, aunque 95-96 es un salmo de entronización, cuando Dios viene a reinar. Pero este salmo empieza con los primeros 3-4 versículos alabando al Señor y haciendo la invitación a que la gente alabe al Señor, que se alegre, Señor, que todo el mundo se alegre con Dios. Pero en el versículo 7 al 11, que no aparece ahí, dice: no sean como Masá o Meribá. Y esos no son nombres nomás no los pusieron ahí por ponerlos. Masá significa la prueba, significa lujuria, y Meribá significa discordia. Y después, ¿por qué? Porque se lee en el Éxodo 17 y Números 20, que habla de estas dos cosas, que en Masá y en Meribá, cuando el pueblo fue puesto a prueba, lo primero que se preguntaron es: ¿dónde está Dios? En realidad Dios está con nosotros, y esa prueba nos la ponemos nosotros mismos. Cuando nosotros esa duda la ponemos nosotros mismos en nuestra vida, cuando las cosas no van como queremos que vayan. Dios no existe. Si Dios existiera, yo no estuviera sufriendo de esta manera. Es la prueba reprobada del pueblo judío. Meribá, la discordia con Dios. ¿Por qué? Porque no tenían agua que beber. ¿Y qué hicieron? Culparon a Moisés, ¿no? Y eso pasa con nosotros cuando las cosas no van bien. Encontramos un culpable.
Moisés no era el culpable y sin embargo lo culparon. El pueblo judío lo quería matar, lo quería apedrear. Y eso pasa cuando una persona viene cargando demasiado estrés, demasiada cosa mala en el corazón. Siempre va a buscar un culpable. Y cuando encuentra un culpable, no lo va a mover de ahí. Y el Salmo termina diciendo acerca del templo. ¿Por qué? Porque toda esta gente estaba en el templo alabando a Dios, pero estaban muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no querían dejar que Dios reinara en su vida. Aquí hablaste tú de dos cosas. Si yo enseño algo malo, Dios no está reinando en mí. El que está reinando es Satanás. Para que yo enseñe, tengo que enseñar lo que Jesús me enseña y tengo que caminar como Jesús camina, dice. El que dice que conoce a Dios, pero no hace lo que Dios enseña, es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Si tú dices que conoces a Jesús y caminas en la oscuridad, Jesús no está reinando en tu vida. Si tú dices que conoces a Jesús y no amas a tu prójimo, pues entonces Dios no está reinando en tu vida. ¿Y por qué no reina en la vida? Terminó diciendo Juan, porque nuestros ojos están completamente cegados. Y tenemos que quitar esa ceguera. ¿Cómo la quitamos esa ceguera? Pues permitiendo que Dios venga a nuestra vida. Y el Evangelio nos lo va a mostrar pasos que necesitamos hacer. Vamos al Evangelio. Al Señor, que tu siervo escucha. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. El tiempo de purificación para la mujer eran 40 días de purificación de la mujer. Eran 40 días según la ley de Moisés. Una mujer que estaba recién parida no podía presentarse en el templo. ¿Por qué? Por la contaminación que podía cargar para el templo. Primera cosa que aprendemos, someternos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Dios instituyó su iglesia y instituyó líderes, ¿para qué? Para obedecerlo. María, José, María, los padres de Cristo, siendo padres de Cristo, se sometieron también a los mandamientos de Dios. Desde la palabra de Dios, la ley decía que tenían que llevar el niño, y el niño se tenía que quedar por ley en el templo. El primogénito de toda familia se debe quedar en el templo. La única manera de que regresara contigo era rescatarlo, y para eso le dio lo más humilde. Había entrega de becerros, de bueyes, o lo más humilde, que son dos palomitas o dos pajaritos, ¿no? ¿Por qué 2 pajaritos? Porque el 2 significa controversia, 2 tipos de pensamiento, los que creen y los que no creen. Los que creen van a obedecer, los que no creen no van a obedecer ni van a ofrecer nada. Un pajarito se mataba y se rociaba la sangre sobre el altar y sobre Jesús. La sangre representaba la alianza, la salvación, lo que Jesús estaba por hacer y lo que Jesús estaba aceptando, que era la nueva alianza. Y luego la otra ave la rociaban también con sangre y la dejaban ir. ¿Qué significaba? Que la sangre del otro animalito la había salvado a ella y ella podía volar al cielo, que es exactamente lo que Jesús iba a venir. Todo en la vida hay un propósito. Para que Dios se alegre y se alegre la tierra, tenemos que obedecer. Nos vaya como nos vaya. Mira lo que pasó adelante. Ahora, Señor, que tu cielo escuche. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él.
le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando estaban con el niño Jesús... Ponle pausa. ¿Tú sabes lo que es para una persona que camina en santidad esperar la muerte? Y luego que el Espíritu Santo te diga, no vas a ver la muerte hasta que conozcas a Cristo, el Mesías. Y pasaba el tiempo, y aquel que tú anhelas, el cielo, el paraíso, parecía estar muy lejano. Pero él era santo, no le importaba. Él sabía que tarde o temprano tendría que ir al cielo. Y se sometió también a la ley. Obediencia. La obediencia, el que persevera en la luz se salvará, y el que no persevera en la luz se morirá, ¿no? Perseveró en la luz, y cuando al fin le llegó el día, mira lo que pasó. A la Señor que tu cielo escuche. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Palabra de Dios. Cuando tú ya ves a Dios, bendijo a Dios. Bendecir a Dios es ver a Dios en todos lados. Si tú dices, y los que están viendo dicen que creen en Cristo, dijo Juan, pero a su prójimo no lo pueden ver, no están viendo a Dios y no están bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque siguen con un corazón ennegrecido. Este hombre veía a Dios, lo bendijo, lo vio y lo reconoció. Reconocer a Jesús en aquel que nos ha causado daño, en aquel que no nos cae bien, en aquel que nos ama, en aquel que nos quiere, no solamente a nuestros hijos, sino en el prójimo, en los vecinos. Dice Dios, bienaventurado el que tiene buena relación con los vecinos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es en todo donde vemos a Dios, Este hombre reconoció a Cristo en cuanto lo vio. Ahora sí, Señor, puedes permitir que yo descanse en paz. ¿Por qué? Porque he visto a tu Mesías, a tu Salvador, al enviado. Si nosotros no reconocemos a Cristo, no vamos a poder morir. Necesitamos morir viendo y reconociendo a Dios en cualquier persona. ¿Por qué? Porque nos podemos perder. Y Dios es tan misericordioso que dejó que este hombre alargara su vida para que viera al Mesías. Y cuando lo vio se alegró. Ahora sí puedo morir. Pero no se fue así. También, mira cómo le fue a la Santísima Virgen y a nuestro Padre José. Ahora, Señor, que tu cielo escuche. A quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto quería decir que la salvación no solamente venía para Israel, sino que venía para todo el mundo. Y que el trabajo del pueblo de Israel, así como conocieron a Jesús, que Jesús se viera manifestado en ellos para que todas las naciones se convirtieran. Pero eso no fue cierto. ¿Por qué? Prefirieron permanecer en la oscuridad y en vez de reflejar a Jesús, lo mataron y lo crucificaron. Por eso Simeón, pues con gran dolor, le dio una bendición a la Virgen y también lo contradictorio, le dijo de lo que iba a sufrir. A la Señor que tu cielo escuche. Su padre y su madre estaban admirados por lo que decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra de Dios. A los dos los bendijo, pero a María le advirtió. ¿Por qué no le advirtió a José? Porque José no iba a resistir.
Él era tan santo, tan puro, que no iba a permitir que a su hijo se lo crucificara. José no lo iba a permitir. José hubiera rompido el pacto con Dios con tal de salvar a su hijo Jesús. Por eso Jesús lo dejó ir temprano, porque no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si nos mandó uvas amargas, aprendamos a hacer algo con ello. Aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado. No cambiemos las piedras por panes, sino al contrario, aceptar la bendición de Dios. La bendijo. Bendecir quiere decir que Dios no se va a apartar de ti, por mucho que estés sufriendo, por mucho que estés batallando o por todo lo que estés pasando. Eso es bendición. Bendición no quiere decir que Cristo te va a quitar el dolor y el sufrimiento de no pasar la cruz. Eso no es así. Él va a dejar que eso que tú vas a pasar es para crecimiento espiritual. Y María lo sabía bien y no se hizo para atrás. Aceptó la bendición y regresó a su casa, sabiendo que el día de mañana se cumpliría el salmo, que todas las naciones serían salvadas, pero a un gran precio, al precio de su hijo y al precio de su sufrimiento. Señor, que se alegre el cielo y que se alegre la tierra. ¿Cómo? Con este sacrificio que estoy haciendo. Tal vez no estoy pasando la vida como la quisiera pasar. Tal vez todavía estoy en oscuridad, Señor. Pero no se aparte tu presencia de mí. Dame las fuerzas para terminar la vida conforme a tu voluntad. Que así como la Virgen María dio su sí, que yo también. Que cuando me venga la prueba, te las ofrezca a ti, así como la Virgen te ofreció a su Santo Hijo. Que así sea, que Dios los bendiga y feliz lunes. Amén. Amén.